Buenas noches. Vamos a intentar clarificar lo que hemos visto hasta ahora sobre el tesauro. Más que nada es para los que no realizaron el trabajo o para los que ya lo hicieron y tienen alguna corrección. Vamos a empezar a hablar del tesauro como un sistema de organización del conocimiento, de la ambigüedad del lenguaje natural a la precisión del lenguaje documental. Esta presentación va a ir acompañada después con un video y con un podcast y con la misma presentación en PDF para que les sirva de guía a los que todavía no han podido realizar los trabajos y quienes tienen que realizar los trabajos pendientes de la materia, por lo menos hasta que podamos tener un encuentro presencial. El problema de la explicación documental, la ambigüedad del lenguaje natural, los textos y vocabulario no siempre expresan de manera ubicua o unívoca la intención del autor. El lenguaje libre está lleno de accidentes lingüísticos, como la sinonimia, diferentes palabras para una misma idea, riesgo de silencio documental, y la polisemia, una misma palabra con múltiples significados, riesgo de ruido documental. Necesitamos herramientas para neutralizar la ambigüedad y normalizar el acceso a la información. Vamos a ver esa nube de palabras que está ahí, como tienen términos como educación, enseñanza, aprendizaje, pedagogía, sistemas escolares, aprendizaje. Gira en torno a estos mismos términos que son los que analizamos y como muchas veces se utilizan como sinónimos o cuasi sinónimos de un término y como si estuviéramos hablando de lo mismo cuando no es así. ¿Qué es un tesauro? Es un sistema de organización del conocimiento, como hemos dicho, un vocabulario controlado y dinámico de términos relacionados de manera semántica y genérica, cuya función es representar de manera unívoca el contenido de los documentos y de las preguntas. ¿Qué preguntas? Las preguntas de búsqueda. Un mapa de dominio crea una cartografía estructurada, por ejemplo, de un campo específico, ejemplo educación. Control terminológico asegura que para cada concepto se utilizará un único término oficial. Red de relaciones facilita la localización de nuevos conceptos mediante enlaces jerárquicos y asociativos. La evolución del control documental, hasta lo que vieron hasta ahora, hasta que veamos CDU, ustedes vieron CDD versus LEN versus el tesauro que estamos viendo ahora. En cuanto a la estructura principal, la clasificación decimal Dewey o CDD es sistemática y jerárquica. La lista de encarnaciones matéricas es alfabética con cruces temáticos. Y el tesauro documental, combinatoria y reticular, múltiples relaciones. En cuanto a la coordinación, la CDU es coordinada con categorías fijas a priori. Las listas de conocimiento de materia precoordinada, encabezamientos combinados previamente. El tesauro, por su parte, es postcoordinada, los términos combinados por el usuario durante la búsqueda. En cuanto a nivel de especificidad, una CDU es generalista, una lista de encabezamientos vamos a decir que está en la media, cuando un tesauro documental es alta o muy específica, de acuerdo al tipo de tesauros. Para los que estuvieron en la clase, vieron que tenemos tesauros generales y tesauros mucho más específicos, sobre una rama de conocimiento o ciencia. La anatomía de un tesauro. Vamos a hacer el ejemplo de una familia de términos. Para entender la estructura interna basada en la norma ISO 25964, pensemos en el tesauro como una familia donde cada término tiene un rol específico. Término genérico, el techo o padre. Descriptor preferente, el nombre oficial. Término específico, el piso o hijo. En cuanto a términos relacionados, vamos a pensar como un vecino, un primo lejano. No descriptores es el sinónimo rechazado, el que no nos permite utilizar el tesauro. Continuamos. Identidad y equivalencia, el descriptor y el no descriptor, el nombre oficial, educación, descriptor preferente, la etiqueta oficial para todos
acordamos usar para hablar en el mismo idioma de educación. Las etiquetas rechazadas. Usado por enseñanza, usado por sistemas escolares, usado por pedagogía y por otros términos acordes, como podría ser aprendizaje. Son no descriptores, sinónimos y términos que el tesauro rechaza para la indización, pero que sirven como puentes para llevarse al término propuesto. Muchas veces de un término no usado llegamos a un término usado. Relaciones jerárquicas. Mirando hacia el techo y hacia el piso, tenemos un término genérico, término general en inglés, van a ser las siglas BT, es la categoría más grande, el padre o el abuelo del concepto, indica una relación de generalidad. Educación, educación primaria. Educación, el término más general, o el padre, educación primaria, uno de los hijos. Ejemplo, para medio ambiente natural, el término general es medio ambiente. Término específico, o en su equivalente en inglés, NT. Son las divisiones más puntuales del tema. Los hijos indica una relación de especificidad. Educación, educación rural, es un tipo de educación. Educación primaria, educación inicial, educación especial. Todos serían términos específicos de educación, si seguimos esa misma línea de pensamiento. Relaciones asociativas. Los vecinos conceptuales, por decirlo de alguna manera. Término relacionado, TR o RT, que es su equivalente en inglés, son temas que se cruzan, conceptos que trabajan juntos y están vinculados por temática, pero no son ni más generales ni más específicos entre sí. Indica asociaciones mentales para ampliar o refinar una búsqueda lateral. Ejemplo, educación se vincula o se relaciona con docencia y con aprendizaje. La educación no es un tipo de docencia, pero ambas áreas están permanentemente relacionadas en la realidad. El tesauro en la práctica. En este caso, el tesauro leonesco que es el que vamos a utilizar. Va a tener una nota de aplicación, la definición. En este ejemplo, que es conocimiento, la nota de alcance sería conjunto de informaciones y saberes ligados a un contexto, No usado, o sea, el término rechazado, el no descriptor, saber. Término genérico, el padre, epistemología. Término específico o hijos, conocimientos tradicionales, sociología del conocimiento. Términos relacionados, los vecinos, información, transferencias de conocimientos. Análisis especializado. El TESE o Tesauro Europeo de los Sistemas de Educación o Sistemas Educativos, como se nombra en este caso, diseñado para indizar políticas en Europa. Red Hill utiliza términos en inglés: BT, término general; NT, específico; RT, término relacionado; UF por UP, usado por; UC y SN por nota de alcance, todos basados en la ISO 2788. Multilingüístico y microtesauros. Agrupa el vocabulario en facetas y microtesauros. Ejemplo, MT1, teoría de la educación. Competencia de la escritura. Usado por comprensión escrita. Usado por expresión escrita. El sistema unifica variantes léxicas. Si un documento dice expresión escrita, el documentalista indiza bajo el descriptor unificado competencias de escritura. ¿Se entiende? Nos llevó de un término no utilizado a un término utilizado. Síntesis del tesauro como ecosistema vivo. Pensemos en una red neuronal o una red semántica, por decirlo más precisamente. Sería el intermediario semántico entre el productor del documento de un lenguaje libre
al usuario y su necesidad de información. Postcoordinación permite extraer el sentido real del documento, evitando búsquedas limitadas a la cadena de caracteres exacta. Mantenimiento constante. El tesauro no es estático, requiere revisión de términos vivos, obsoletos y relacionados. Por eso muchas veces hay términos que quedan en desuso, porque se va modernizando, cambiando la terminología, o la ciencia evoluciona semánticamente de alguna manera y esos términos quedan en desuso y se reemplazan por otros. El puente perfecto actúa de traductor entre el lenguaje del autor y las palabras con las que el usuario formula la búsqueda, que no muchas veces coinciden. Por lo general, una cosa es lo que dice el autor, otra cosa es lo que expresa el usuario, y nosotros somos los intermediarios entre unos y otros para poder recuperar la información que necesitan en cualquier tipo de formato o documento. Y las referencias bibliográficas, tenemos las directrices y las diferentes bibliografías que se utilizaron para esta pequeña presentación, que viene a complementar lo que vimos hasta ahora. Bueno, espero que les resulte útil para que sigan trabajando en los próximos trabajos que están relacionados con el tesauro. Será hasta la próxima. Espero verlos en el presencial y que tengan dudas puntuales para poder trabajarlas. Saludos.